El día de hoy, como les comentaba, otra de las aplicaciones de la integral definida es el cálculo de volúmenes. Vamos a ver un momentico teóricamente cómo podemos calcular los volúmenes para posteriormente hacer un par de ejercicios. Entonces nosotros tenemos para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución tres métodos: el método de los discos, el método de las arandelas y el método de las capas. Cada uno de estos métodos tiene unas características particulares que me permiten usarlos. En el caso del método de los discos, el método de los discos me permite usarlo cuando yo tengo la región que voy a hallar totalmente pegada a el eje de giro. Entonces nosotros podemos apreciar aquí esta región que está totalmente pegada al eje de giro X y puedo hallar usando el método de los discos. Cuando está adherida a una recta paralela al eje X, utilizamos el eje de revolución horizontal desde A hasta B de la función elevado al cuadrado por mi variable de trabajo. El cálculo de este volumen requiere para el método de los discos que yo haga particiones perpendiculares a mi eje de giro, es decir, que yo pueda partir la región a calcular en rebanadas o en diferenciales que sean perpendiculares al eje de giro. Si mi eje de giro es horizontal, mis rebanadas son verticales y yo trabajo con la variable X. Pero si yo tengo un eje de giro vertical o un eje de revolución vertical, la figura, como es el método de los discos, debe estar pegada al eje vertical que se esté utilizando, en este caso el eje Y, pero puede ser cualquier recta paralela al eje Y, la cual debe estar pegada la región a calcular, y entonces la partición es en rebanadas horizontales, o sea, trabajo con diferencial de Y. Toda la función se coloca en función de y voy a integrar, por supuesto, en función de y. C y D son valores en y por f de y al cuadrado por dy. Este método yo lo puedo hacer extensible a regiones que no estén totalmente pegadas al eje de giro, es decir, que tengan algún tipo de hueco. Y es lo que se conoce como el método de las arandelas. Es decir, yo me imagino que calculo dos discos y resto un disco menos el otro para calcular el volumen respectivo. Para este caso en particular, también puedo presentarme un eje de giro horizontal o un eje de giro vertical. Si el eje de giro es horizontal, ya dijimos que las particiones, el diferencial, la rebanada es perpendicular al eje de giro en el método tanto de los discos como de las arandelas. Por lo tanto, yo voy a trabajar en X. Entonces la integral desde A hasta B del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. ¿Quién es el radio mayor? El que se refiere a la curva que esté más lejos del eje de giro. ¿Y quién es el radio menor? El que se refiere a la curva que esté más cerca del eje de giro. Por eso aquí está marcado con R mayúscula la curva azul y con R minúscula la curva fucsia. Pero si mi eje de giro es vertical, mi rebanada, mi partición, mi diferencial debe ser perpendicular. En este caso voy a trabajar con Y, mi diferencial es en Y. Como voy a trabajar en Y, todas las expresiones estarán en Y hallo los radios, el radio mayor al cuadrado y el radio menor al cuadrado. ¿Quién es el radio mayor? El que esté más lejos del eje de giro. Como mi eje de giro es del eje Y, en la curva que está más lejos, en este caso es la fucsia, y el radio menor, la curva que está más cerca, en este caso es la azul. Fíjense que dependiendo de mi eje de giro, cambia quién es el radio mayor y quién es el radio menor. El mayor es el que está más lejos, el menor es el que está más cerca. Vamos a ver el caso número 1, que es el más sencillo de todos, que es el método de los discos. En el caso del método de los discos, decíamos que la condición que solo aplica para el método de los discos es que la región debe estar totalmente pegada al eje de giro. En este caso me dicen hallar el volumen de la función f de x igual a la raíz cuadrada del seno de x entre 0 y pi, me dan de una vez los límites de trabajo, en torno al eje x. Mi eje de giro es el eje x. En este caso no está desplazado, está directamente sobre el eje de giro. Como es el método de los discos el que voy a usar, yo tengo que tener mi partición, mis rebanadas perpendiculares al eje de giro. Es decir, que yo voy a trabajar o recorrer la región de manera que va a variar la x desde 0 hasta pi a través de particiones de diferencial x.
Esto quiere decir que voy a usar la primera expresión, la del volumen igual a pi por la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado por dx. Entonces tenemos que pi por la integral desde 0 hasta pi, en este caso, de la función. ¿Quién es la función para mí? La raíz cuadrada del seno de x, que se eleva al cuadrado según la fórmula por el diferencial de x. Cuando yo elevo al cuadrado la raíz, pues me va a quedar solo el seno de x y me queda una integral que es directa de la tabla, que es menos coseno de x en el intervalo desde 0 hasta pi. Aplico la regla de Barrow o el teorema fundamental del cálculo, en el cual es el límite superior menos el límite inferior, la evaluación del coseno de pi menos el coseno de 0. Este menos el de la fórmula y este es el resultado que nos quedó de la integral. Quiere decir que yo tengo menos el coseno de pi, que al introducirlo en la calculadora me da menos 1, menos por menos me da más, el coseno de 0, que es 1, y si yo multiplico este menos por este menos me da 1 positivo más 1 positivo, 2 unidades de pi al cubo. Es decir, que esta región, al hacerla girar en torno al eje X, se forma algo así como un globo, y ese globo va a medir 2 pi unidades cúbicas. ¿Por qué puedo usar este caso el método de los discos? Porque mi eje de giro está totalmente adherido a uno de los lados de la región que estoy haciendo girar. Ocurre entonces que a veces tenemos figuras como las que aparecen aquí que no están adheridos al eje de giro. Entonces tengo que usar el método de las arandelas para hallar esa región. En este caso dice: hallar el volumen en torno a y igual a 9. Fíjense que ya mi eje de giro no es el eje de las X ni el eje de la Y, sino es una recta cualquiera que en este caso es paralela al eje X. Es un eje de giro horizontal, y igual a 9. Y la región y igual a 2x más 3, que esto es esta línea recta que está aquí en azul. Y y igual a x cuadrado, que es la parábola que está en rojo. Entonces tenemos y igual a 2x más 3 en azul, y igual a x cuadrado en rojo. Esa expresión corresponde a un eje de giro horizontal, pi por la integral desde hasta b del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por el diferencial de x. Aquí la volví a escribir. Yo necesito entonces identificar quién es mi radio mayor y quién es mi radio menor, porque de esto depende el cálculo del volumen. Para mi caso, si mi recta verde es mi eje de giro, que está por eso indicado de esta manera, ¿cuál curva está más lejos? ¿La fucsia o la azul? Aquí podemos apreciar que la que está más lejos es la que está en fucsia. Es decir, que mi radio mayor se refiere a esta curva fucsia. Y el radio menor, que es la que está más cerca, se refiere a la curva que está en azul. Pero yo no puedo decir que el radio mayor es directamente x cuadrado, porque x cuadrado es la distancia que hay desde el eje de las x hasta la curva fucsia. Y yo no necesito esa distancia. Necesito la distancia que hay entre el eje de giro y la curva, no entre la curva y el eje coordenado. Yo conozco la distancia que hay entre el eje X y la curva, que dijimos que es x cuadrado. Y conozco esta distancia total que hay desde el eje X hasta el eje de giro, que es 9. Entonces yo sé que esta distancia, que es constante porque es una línea recta paralela al eje de giro, es 9 menos la distancia que hay a la curva, que es variable, que es x cuadrado. Me queda que el radio mayor es 9 menos x cuadrado. El radio menor, entonces, que está referido a la línea recta, hacemos el mismo análisis. Tenemos la distancia grande, que es la distancia entre el eje de giro y el eje X, que vale 9. Tenemos la distancia entre el eje coordenado y la recta azul, que vale 2x más 3, y la diferencia entre 9 menos 2x más 3 me va a dar el radio menor. Cuando yo resto 9 menos 2x más 3, me va a quedar 9 menos 3, 6 menos 2x. Entonces fíjense que ya cuando metí el radio mayor y el radio menor a la expresión, ya están simplificados. A este no se le puede hacer nada, a este sí se le restan las constantes, 9 menos 3.
y me queda 6. La fórmula dice que es cada uno de ellos al cuadrado. Resuelvo el producto notable, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Fíjense que como aquí hay un menos, me va a alterar todos los signos que están aquí adentro. El primero da positivo, por el menos da negativo. Este es 2 veces el primero por el segundo, me queda negativo, con el negativo de afuera me da positivo. El segundo al cuadrado, positivo con el negativo me da negativo. Con estos valores yo puedo integrar directamente o agrupar los términos semejantes antes de integrar, que es como está hecho. Yo tengo 81 menos 36. 81 menos 36 es 45. Y la integral de una constante es la constante por x. Otro término que está solo, que es el 24x. La integral de 24x sería 24x al cuadrado sobre 2, que me queda 12x cuadrado, menos 18x cuadrado menos 4x cuadrado me queda menos 22x cuadrado, que al integrar me queda menos 22x al cubo sobre 3, y x a la 4 al integrarlo me queda x a la 5 sobre 5, desde menos 1 hasta 3. Evalúo el límite superior utilizando la regla de Barrow o el teorema fundamental del cálculo y me queda, al meter esto en la calculadora, 468 quintos, menos de la fórmula. Evalúo el límite inferior, que es menos 1, y me queda menos 388 quinceavos. Sumo estos dos valores y me queda 1792 quinceavos de pi. Fíjense que el volumen siempre me va a dar un valor positivo, y al hallar este valor numérico, pues me da 375,32 unidades cúbicas aproximadamente. Quiere decir que al girar esta región en torno al eje, yo voy a obtener que se me forma una figura que parece más o menos la parte de arriba de una copa de champán, que tiene este volumen. En cuanto al método de las capas, si nuestro eje de revolución es vertical, nuestra partición debe ser paralela al eje de revolución o eje de giro, es decir, que también va a ser vertical, y vamos a trabajar entonces con la variable x. Por ecuación tenemos que el volumen es igual a 2pi por la integral desde a hasta b de p de x por h de x por dx. ¿Quién es p de x? P de x es la distancia que hay desde el eje de giro hasta la capa, y h de x es la altura de la capa, que siempre va a venir determinada por la curva que está arriba menos la curva que está abajo. Cuando tenemos un eje de revolución horizontal, entonces nuestra rebanada, nuestra partición o nuestra capa es horizontal porque es paralela al eje de giro, y el cálculo de volumen es 2pi por la integral desde c hasta d de p de y por h de y por dy. P de y es la distancia que hay desde el eje de giro hasta la capa, y h de y es la altura de la capa. La altura en este caso, como es una rebanada horizontal, es la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Y P de Y va a tener que ver con la distancia que hay desde el eje de giro hasta la capa en función de Y. Al igual que pasa con el eje de revolución vertical, que P de X es la distancia que hay desde el eje de giro hasta la capa en función de X. Se puede entonces analizar cómo se plantea el volumen de esta región al girar en torno a X igual a 3. Queda para ustedes como actividad de práctica hallar el P de X, el H de X y obtener el resultado. Podemos decir que A y B son nuestros límites de integración. A es igual a menos 1, B es igual a 3. La altura, siempre como es vertical, es la función de arriba menos la función de abajo. En este caso, la recta 2x más 3 menos la curva x cuadrado, me quedaría la altura 2x más 3 menos x cuadrado, y P de X, que es la distancia que hay desde el eje de giro a la capa, vendría dada por la distancia total menos x, es decir, 3 menos x. Entonces aquí podemos apreciar la respuesta al interrogante planteado
A vale menos 1, B vale 3, P de X es igual a 3 menos X y H de X es igual a 2X más 3 menos X cuadrado.